Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy lunes vamos a estar hablando de Mateo capítulo 15, del 21 al 28, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciéndole, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, amén. Wow, qué maravilloso este mensaje, ¿no? Jesús había venido, como aprendimos, ¿no? Jesús había venido para el pueblo de Israel, ¿no? Primero su primera trabajo de él era para hacer llegar al pueblo de Israel, ¿no? Como él dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy venía lo perdido de Israel, ¿no? A su pueblo, que él conocía los corazones de esas personas, ¿no? Que estaban perdidas, ¿no? Estaban alejadas de la palabra de Dios. Entonces él venía a ellos, ¿no? Pero esta mujer que viene, una mujer cananea, ¿no? En esos tiempos, esos pueblos, esa región cananea era el pueblo que iba a tomar Israel, ¿no? Que toda esa gente no creían en Dios, ¿no? En Jehová, ¿no? En la palabra de Dios no creían. Entonces, muchos de ellos fueron destruidos por el pueblo de Israel, ¿no? Como aprendimos en el Antiguo Testamento. Pero esta mujer, siendo a pesar de ese pueblo que no creía en Dios, ella creía, escuchó de Jesús, escuchó de nuestro Señor Jesús y creyó y dijo, vino a Él, ¿no? Así como Jesús quiere que tú y yo vengamos a Él, ¿no? Vengamos y lo aceptemos como Señor y Salvador y lo sigamos, ¿no? Y aprendamos de Él, escuchemos de su voz aquí en la Biblia, ¿no? Entonces esta mujer viene y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Reconoció que Él era hijo de David, de la promesa, ¿no? Que viene, que uno sabe mediante los gente de Israel, los judíos, ¿no? Ella escuchó de eso, ¿sí? A pesar que no era judía, creyó en la palabra, creyó en nuestro Señor Jesús y confirmó, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿no? Quería que ella la ayudara, ¿no? Porque había escuchado que él sacaba demonios, ayudaba a la gente, ¿no? Y creyó en eso, por eso él vino, ella vino a él, ¿no? No, entonces, así quiere Dios que uno venga. No importa qué clase de pecado, qué clase de demonio uno tenga en su vida, hay que venir. Hay que venir y pedir misericordia. Ten misericordia de mí, a nuestro Señor Jesús, a la palabra de Dios, ¿no? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Para que ella escuche también, dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo primero que vengo a hacer. No me puedo distraer con otras personas, ¿no? Entonces, Dios tiene un propósito, ¿no? Dios vino por todo el mundo, ¿no? Pero Dios está viendo tu fe, hasta dónde persistes, ¿no? De repente uno viene a Dios y pide cosas, no pide un milagro, pide ayuda y Dios no te la da rápidamente. Porque Dios está viendo tu fe, si tú sigues, ¿no? Porque a veces la gente pide y se le da y rápidamente y no aprecia, ¿no? Entonces Dios está probando tu fe, así como probó la fe de esta mujer, ¿no? Dice, no, yo he venido a Israel primero, no puedo todavía hacer cosas con ustedes, ¿no? Como, no le diciéndole eso, ¿no? Pero por dentro de él, ¿no? Le dice, yo he venido a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, a ellas, ¿no? Entonces ella vino, se postró ante él, se acercó más, ¿no? Dios no dice, acércate más a mí y yo me acercaré a ti. Esta mujer se acercó y le dijo, Señor, socórreme. No se dio por vencida, a pesar que Dios no le hizo milagro rápidamente. Ella siguió insistiendo, siguió orando, ¿no? Como tú y yo tenemos que seguir orando, hermano, buscando a Dios, ¿no? Y dice, respondiendo él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como diciendo, ¿no? A los hijos de Israel, a los judíos, ¿no? El pan que, él es el pan, ¿no? Él viene a dar el pan a darse a los judíos, ¿no? A la gente de Israel. Y no es quitarle el pan, quitarle a él y dárselo a los perrillos. Él la mencionó a su pueblo de ella, a ellos, a ella, como diciendo que tú eres un perrillo, ¿no? Como un sirviente, ¿no? ¿No?
Y ella, mira qué dice, ¿no? Ella contesta, porque Dios dice, pruébame, ¿no? A ti, a mí dice, pruébame. En su palabra dice, pruébame, ¿no? Hay que venir a la palabra, hermanos, orar, buscar de Dios y probar, orar, ¿no? Pedirle a Dios conforme a su palabra, ¿no? Porque también hay que saber cómo pedir, ¿no? Y para saber cómo pedir, uno viene primero a la palabra de Dios, la estudia, ¿no? Sigue a Jesús, esa es la manera como tú sigues a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios y lo sigues leyéndolo. Y Jesús da de su espíritu. Y ese espíritu que vive en ti, la palabra de Dios, Jesús vive en ti, ¿no? Él te ayuda a orar. El espíritu de Dios te ayuda a orar. Entonces sabemos cómo pedir. Entonces esta mujer supo cómo pedir. ¿No? Dice, Señor, socórreme. Dice, él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No? De repente el amo no lo quiere dar, pero a veces se cae un pedacito y los perritos están ahí alimentándose. ¿No? Y ella dice, aunque sea yo me quiero alimentar de lo poquito que tú me das, porque tú eres la palabra, tú eres ese pan de vida. ¿No? Como diciéndole, ¿no? Yo necesito de ti. Aunque sea de las migajas, dame. Dice, ¿no? Aunque sea un poquito, dame. ¿No? Cuánta fe, ¿no? Hay gente que quiere muchísimo, pero esta gente, aunque sea dame las migajas, lo que caiga de la mesa, ¿no? Y Jesús dice, Jesús le respondió, dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Mm? Eso quiere Dios de ti, hermano, de ti y de mí. Que nuestra fe sea grande. ¿Y cómo nuestra fe grande? Viniendo acá a la palabra todos los días. Viniendo a esta mujer cananea, vino la primera vez, pidió, no le dijo nada, la segunda vez, y así, y siguiendo. Eso quiere Dios, que uno lo siga, escuche de su voz. A donde caminaba Jesús, la gente lo seguía. Nosotros cómo seguimos a Jesús aquí metidos en la palabra, leyendo cada día, cada capítulo de la Biblia, así uno sigue y escucha su voz, y Dios vive y Jesús da de su espíritu. ¿Entiendes? Jesús no da su espíritu a las personas que no lo siguen. ¿Entiendes? Tú dices, oh, yo creo en Dios, acepto, y después de lejos lo estás mirando. ¿Cómo Dios va a vivir en ti? Dios dice, acércate más y yo me acercaré a ti. Dios es uno solo, trabajan tres personas, ¿no? Cuando estás el Espíritu es Dios viviendo en ti. Si estás alejado de Dios, Dios no te puede dar su Espíritu, porque ese Espíritu es Dios, Dios mismo, ¿entiendes? Entonces dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dice, ¿no? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, hermanos, si nosotros necesitamos un milagro en nuestras vidas, un cambio, que saquen un demonio de cualquier vicio que tengamos, ¿no? Vengamos a nuestro Señor Jesús, hermanos. Lo aceptémoslo como Señor y Salvador, ¿no? Postrémonos ante Él, arrodillemos ante Él y pidamos, ¿no? Digamos, como dice esta mujer, Señor, socórreme. Porque necesitamos ayuda en nuestras vidas, hermanos. Todos somos pecadores, hay que reconocerlo. ¿No? Y hay que reconocer que necesitamos de Jesús, como esta persona necesitaba de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, el mensaje de hoy es tener fe como esta mujer cananea, ¿no? Y Dios quiere para que Jesús nos diga, Dios nos diga, ¿no? Cuán grande es nuestra fe, ¿no? Y se haga como nosotros pidamos, ¿no? Porque el Espíritu de Dios que va a vivir en nosotros cuando lo sigamos a Jesús leyendo la Biblia, Él va a pedir por nosotros y Dios va a hacer como queramos, porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Dios me lo bendiga.